El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. El megacaso de corrupción Lavajato avanza pese a todo en el Perú. Hasta el momento ya cuenta con una primera sentencia, como ha ocurrido en el caso de César Álvarez, un acuerdo de colaboración eficaz que tomó 2 años a ser firmado y homologado, y un fideicomiso que preventivamente asegura la demanda de la reparación civil interpuesta contra la empresa Odebrecht. Estos aspectos, que a simple vista pueden parecer positivos, demandan mayor escrutinio, sobre todo cuando se libra la guerra contra la corrupción. Las últimas revelaciones del periodismo de investigación reportan que Jorge Barata omitió información sobre sobornos que ascienden a $3 millones en la obra Gasoducto Surperuano. Lo reportado demanda al equipo especial reforzar su estrategia investigativa y apurar la incorporación de este caso a la lista de los 4 casos contemplados dentro del acuerdo. Al fin y al cabo, este megacaso requiere sobre todo fortalecerse a partir de la transparencia y la veracidad de la información que provea la empresa brasileña y el rigor que mantenga el equipo especial. De otra forma, se verá parado en un campo minado en donde cada paso pueda ser un acto de alto riesgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su podcast, a su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha cumplido un año desde que se destapó el caso, desde que IDL hizo las primeras revelaciones y destapamos un caso que nos tiene a todos en vilo. Que tuvimos una pausa por la Copa América, bueno, felicidades muchachos, pero regresamos con los temas que nos interesan, ¿no? El caso Cuellos Blancos, el caso Odebrecht, el caso Lavajato y bueno, las implicancias que tiene en nuestro país. Y para hablar de eso, hoy tenemos a una persona que ha seguido muy de cerca y que ha estado también involucrada en la investigación, en el destape de muchos de estos casos que están, mejor dicho, de muchos detalles que han alimentado este caso, que han ayudado a la justicia, o que han ayudado a que los ciudadanos se enteren y a que la justicia tenga mejor documentado el caso. Y bueno, estamos con Oscar Libón, él es periodista de investigación, actualmente trabaja en la plataforma Convoca.p. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, decíamos, ahora que ha pasado la fiebre de la Copa América y que todos volvemos a ver lo que pasa en nuestra cotidianidad, uno de los temas que está en discusión con la opinión pública es el tema del acuerdo de colaboración, ¿no? El tema del acuerdo de colaboración con Odebrecht ha sido muy criticado por mucha gente. Sin embargo, desde la Fiscalía, pues, se defiende evidentemente, ¿no? La firma del acuerdo tal cual se hizo. Pero creo que todavía no queda muy claro esto de que se puede añadir casos que Odebrecht todavía no ha reconocido, ¿no? Sí, así es. El acuerdo, de lo que se ha conocido, porque aún no es público, ¿no? Porque como se conoce, hay algunas autoridades que están pidiendo que se haga público el acuerdo tal cual. Lo que ha trascendido es que se trata sobre 4 obras específicas respecto a las cuales Odebrecht reconoce algún tipo de, reconoce pago de sobornos, ¿no? Pago de sobornos. El caso Interoceánica, el Metro de Lima, el Costa Verde Callao, vía evitamiento de Cusco, ¿no? De lo que se conoce es que, pero cabe notar, también cabe decir que hay otros casos como el de la carretera en Ancash, ¿no? Por la cual fue sentenciado César Álvarez. Eso no está dentro del acuerdo, pero sí ha habido colaboración de parte de la empresa a preguntas puntuales del fiscal Elmer Chirre, que siguió el caso y que descubrió por iniciativa propia irregularidades y actos ilícitos en esa obra, ¿no? También están, por ejemplo, y no están contemplados en el acuerdo, los aportes de campaña, ¿no? Rutas de Lima, que también figuran en las planillas secretas de Odebrecht. Por ejemplo, tampoco está los aportes a Ollantumala en el acuerdo. Y por ejemplo, esto, digamos, hay un debate, ¿no? Respecto a si es ilícito o no el aporte de campaña, y me parece que
Odebrecht siempre se ha mantenido en el lado de que estos dineros derivados o enviados hacia financiar candidatos, ellos no lo consideran ilegal, y eso se refleja en el propio acuerdo, ¿no? Pero sí, el convenio firmado con la Fiscalía y aprobado por el Poder Judicial, ¿no? Hace un par de semanas, sí establece mecanismos para ampliar e incluir nuevas obras en relación a pago de sobornos, ¿no? Y dime, ¿tú cómo ves esto de que el acuerdo no sea todavía público? ¿Es conveniente que siga estando en privado? ¿Sería mejor que ya sea público? ¿En qué beneficia, en qué no nos beneficia o en qué perjudica el hecho de que no sea público? Bueno, siempre la transparencia es mejor, ¿no? Siempre la transparencia es mejor, y también para que se esclarezca o no se enturbie este acuerdo, o este proceso de investigación que está desarrollando la Fiscalía, ¿no? Porque lo que se cuestiona precisamente es eso. El acuerdo, al no conocerse, se sospecha que hay un contubernio o algo sobre la mesa, y estos nuevos casos de los cuales no habló la empresa Odebrecht en su momento, hacen creer que en efecto hay cosas turbias, ¿no? Cosas turbias que se han llevado, digamos, que se han puesto de acuerdo en algún sentido para beneficiar más a la empresa y no al Estado. Y esto también tiene que ver con el monto de la reparación civil. Claro, también hay un debate sobre eso. Así es, ¿no? Que parece insuficiente respecto a las obras y todo, ¿no? Pero el hecho de que haya ciertos, o sea, el hecho de que Odebrecht, de que se haya contemplado que casos que no ha reconocido Odebrecht puedan ser incorporados posteriormente al acuerdo, no hay ahí no tenemos como Estado peruano una ventaja o una ventana que nos asegura que podemos, mejor dicho, no sé si llamarlo buena voluntad de Odebrecht, porque no me parece el término adecuado, pero o sea, que sí tenemos una oportunidad de hacer que la empresa reconozca otros casos que en un primer momento por A o B no se han incluido. Sí, así es. Abre una ventana, una posibilidad para que, como te decía, el proceso continúe y lo que se ha avanzado no caiga, ¿no? En ese sentido sí es positivo, pero también deja en evidencia los cálculos, ¿no? Desde mi punto de vista, de la empresa para dosificar la información en beneficio, según su conveniencia, ¿no? Porque el término gasoducto del sur, que figura en su plataforma informática, ¿no? Droisus, es poco creíble que ellos no lo hayan tenido, ¿no? Ahí a la vista, o no hayan tenido conocimiento sus altos ejecutivos acá en Perú al respecto, ¿no? Entonces, porque son $3 millones, son varios codinomes relacionados a estos pagos, y que precisamente en la semana en la cual se estaba indagando, o los periodistas de diferentes países estábamos indagando sobre estos pagos no declarados por Odebrecht, ellos de manera, digamos, a través de un comunicado oficial, después de la publicación de lo que hicimos, de lo que se hizo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ellos aducen que ya lo habían detectado un par de semanas antes, y que a la semana siguiente se le entregaron de manera transparente a la Fiscalía. Entonces, no sé, a mí me parece que es algo que tratan de protegerse, obviamente, ¿no? Pero me parece dentro de sus cálculos y para beneficio particular, ¿no? Tú tienes bastante tiempo investigando este caso, ¿no? Investigando este tema. Esto de trabajar en una plataforma colaborativa internacional, me imagino que tiene sus ventajas y un poco también ¿te limita de alguna forma el trabajo, o podemos hablar solamente de cuestiones positivas de trabajar con medios de otros países? Yo hasta el momento veo cosas positivas porque se intercambia, es muy abierto, ¿no? Todo lo que, digamos, conseguimos alguna información respecto quizás a otras obras en otros países, se pone en una plataforma y otro colega puede tomarla, incluso se puede hacer trabajos en conjunto con otros países quizás, si es que se da el caso, ¿no? A mí, yo lo veo de manera, digamos, positiva, porque en los resultados se ven, ¿no? Hay situaciones por las cuales
quizás no hubiésemos tenido estos resultados sin esta plataforma colaborativa, ¿no? Como se sabe, ¿no? Un periodista ecuatoriano fue a quien le llegó esta información de fuentes anónimas, o bueno, sus propias fuentes, y él contactó a ISIG, ¿no? El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y ISIG fue la organización que convocó a diferentes medios independientes o medios que estaban cubriendo también el tema, y para un poco desentrañar el contenido de los archivos, ¿no? Que se habían filtrado. He escuchado, me imagino que bueno, tú también lo debes haber escuchado, ¿no? Que el Perú es uno de los países en los que más se ha avanzado en cuanto a las investigaciones del caso Odebrecht. ¿Es esto cierto? Sí, después de Brasil es el que más ha avanzado respecto a investigados, respecto a casos ya judicial o en vías de judicialización, ¿no? Porque ya están, hay algunos que, lo que pasa es que ya hay declaraciones de los propios empresarios o directivos de Odebrecht, y también ya hay digamos varios casos en la fiscalía encaminados, con elementos, con declaraciones, cosa que no sucede en otros países, ¿no? En otros países, por ejemplo en México, me parece que esto ni siquiera está siendo investigado en la fiscalía, o en República Dominicana, por ejemplo, tampoco no se había asumido en el Ministerio Público. Y en ese sentido, podríamos decir que de repente en el Perú se han encontrado pruebas más contundentes que en otros países. Ahí volvemos un poco al tema anterior de cuando decías si debemos esperar de la buena gana un poco de Odebrecht. Aquí se ha avanzado, pero básicamente por las declaraciones, las confesiones de los exdirectivos de la empresa, ¿no? De la empresa brasileña. Básicamente, y todos los esfuerzos se están, digamos, abocando a eso. Y parte, desde mi punto de vista, la defensa del acuerdo por parte de las autoridades va en ese sentido también, ¿no? Es el material primordial que tenemos para avanzar, ¿no? Y también, digamos, no sé, yo en los años de experiencia que tengo no he sabido de otros, de casos de grandes corporaciones que acepten haber pagado sobornos. Eso es un caso único en la historia, ¿no? Pero al ser el único caso en la historia, digamos, o sea, de alguna forma tenemos que confiar de buena fe en lo que nos piden en lo que nos dicen o plantear nuevos mecanismos o procedimientos para esta situación, ¿no? Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Y bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos. Estamos con Oscar Libón. Él es un reconocido periodista de investigación que trabaja ahorita en la plataforma Convoca. Y bueno, estamos hablando sobre el acuerdo de colaboración de Odebrecht y las implicancias del caso Odebrecht. Hay un tema que estás trabajando desde Convoca, que es las omisiones de Barata, ¿no? Las omisiones de Barata, digamos, ¿cuáles pueden ser las causas de las omisiones? O sea, digamos, es que la Fiscalía simplemente no le pregunta ciertas cosas, es que el acuerdo limita el tipo o la cantidad de preguntas que se le puede hacer a Barata, o es que, y ahí podríamos especular que Odebrecht convenientemente ha dicho, bueno, solamente voy a responder sobre estas cosas, y entonces no es que Barata esté mintiendo, es que simplemente no está dando la información completa, ¿no? O sea, esas líneas que se manejan dentro del derecho, que son tan delgadas, con el perdón de los amigos abogados, ¿en qué línea se ubica Barata? Mira, la primera persona que da información respecto a actos de corrupción de Odebrecht en el Perú es Barata, ¿no? En noviembre del 2016 se acerca o da una información preliminar
al entonces fiscal Hamilton Castro, bueno, entonces coordinador, ¿no? de este equipo especial. Y ahí habla sobre los pagos, por ejemplo, a Toledo, los pagos por el Metro de Lima, y se conocen los sobornos a Jorge Cuba, ex viceministro de Transportes del gobierno de Alan García, también a Luyo, ¿no? Funcionarios de mediano nivel en el Ministerio de Transportes. Posteriormente, hay detalles en los cuales que trascendieron y también incluyen a las consorciadas, ¿no? A Graña Montero y todo esto. Hay un segundo momento en el cual se le pregunta sobre aportes de campaña, ¿no? Habla de manera muy general, habla principalmente de los aportes de campaña a Ollantumala, pero también es notorio que después, cuando el periodismo va revelando, con el caso IDL Reporteros reveló algunas anotaciones sobre Keiko, y no había mencionado antes a Keiko, ¿no? Y después ya, digamos, otros funcionarios complementan la información, y sí hubo aportes, ¿no? a la campaña de Keiko, ¿no? A Yoshiyama y a otros dirigentes del fujimorismo. Y luego Barata vuelve a hablar sobre el tema También, y ya identifica incluso pagos a Alan García, claro. ¿no? El codinome Chalán, que era Luis Nava y otros. Entonces, lo que se ve es que hay una dosificación, o sea, lo que evidencia, lo que quería dar a notar era que había una dosificación o un cálculo de las declaraciones de Barata. Y esto, desde mi punto de vista, está coordinado con la empresa, porque los abogados que él tiene, y también y de los otros ex directivos como Ricardo Boleira, ¿no? Que también estuvo acá en Perú, corresponden a, me parece, estrategias ya de la propia empresa, ¿no? Entonces, hay omisiones, yo creo, como parte de una estrategia más amplia de la constructora brasileña. ¿Y cuáles son las implicancias de estas omisiones? ¿En qué nos perjudica? ¿Qué tanto nos perjudican estas omisiones? Bueno, perjudican las investigaciones, ¿no? Porque da a entender que no se está teniendo acceso al 100% de todo lo que Odebrecht podría tener, ¿no? Entonces, estos acuerdos se ponen en duda, ¿no? El acuerdo de colaboración con Odebrecht se ponen en duda. Esto también salpica un poco al trabajo del Ministerio Público, porque también no se ve que ellos estén avanzando por propia cuenta, sino quizás necesitan depende, así es. Hay un tema quizás se ve eso como de dependencia de Odebrecht, ¿no? Del que ha cometido el delito, ¿no? Del corruptor, ¿no? O sea, digamos, haría falta un trabajo de repente de investigación más profundo de la Fiscalía, para no depender tanto de Odebrecht, o cuál sería la respuesta. Sí, digamos, sí, claro, es evidente, ¿no? Pero también y de otros actores, ¿no? Como el periodismo de investigación también está ayudando en esto. Sí, ¿no? Obviamente debería dotarse de mayores recursos, quizás a la Fiscalía, ¿no? Para que pueda ampliar sus líneas de investigación o consolidarlas, ¿no? Porque con los que ya existen, y solamente es una empresa en este momento, porque son varias empresas brasileñas, ¿no? Como Camargo Correa, OAS, que han operado en el Perú y que también han, por lo que se ha trascendido, también han cometido actos de corrupción, ¿no? Entonces, habría que ver eso, ¿no? Claro. Ahora, como bien decías al final del anterior bloque, el acuerdo lo que hace es, mejor dicho, Odebrecht se acepta este acuerdo pensando o con la proyección de seguir trabajando, ¿no? O sea, de pagar, de colaborar, que se descubran los delitos, pagar la reparación, pero seguir trabajando y seguir ganando dinero, ¿no? Digamos, ¿qué barreras puede poner el Estado peruano para evitar que una empresa como Odebrecht, o sea, si ya le estás permitiendo que se quede a trabajar con nosotros, qué barreras se le puede poner o qué barreras son necesarias para que no volver a cruzarnos con casos como estos? Bueno, el acuerdo creo que es un buen, digamos, un buen acto de fe, ¿no?
pero un acto de buena fe. Un acto de buena fe, pero ya también con lo que se conoce dentro de las instituciones especializadas en vigilar, en supervisar obras o en supervisar los actos de los funcionarios, ya se conoce, o sea, digamos, esto ha permitido tener acceso a cómo opera, cómo podría operar también en un futuro una empresa, ¿no? Para corromper a funcionarios de mediano o de alto nivel. O sea, te permite conocer cómo opera dentro el monstruo, digamos, para poder colocarle las cadenas o poder saber en qué momento podría actuar en ese sentido, ¿no? Bueno, por eso muchas personas también piden conocer el acuerdo de Odebrecht, ¿no? O sea, regresando un poquito a lo que hablábamos al inicio, porque quieren saber qué cosas le está permitiendo el Estado a la empresa y qué cosas específicamente ha requerido la empresa, ¿no? Ahora, en la pausa, nuestra productora nos preguntaba, ¿no? O sea, ¿sería, o tú ves que sería como que peligroso que el acuerdo sea público? O sea, si bien defendemos la idea de la transparencia, los actores que se mueven alrededor del caso, los actores políticos que se mueven alrededor del caso, digamos, no tienen ahorita de dónde agarrarse para atacar, sí, pues básicamente para atacar el trabajo de la Fiscalía. Si conocieran el acuerdo completo, ¿tú crees que algo se podría poner en riesgo? Es posible, y quizás se puede hallar algunas formas, algunos mecanismos para, digamos, de difusión, no de manera completa, en el sentido de quizás convocar solo a determinados, digamos, actores, no sé, quizás al periodismo especializado en ese tema, o quizás algunas autoridades también que tienen que ver con la investigación o con vigilar, ¿no? Los intereses del Estado, acceder al contenido y de alguna manera ver si es que hay algo indebido, si es que hay alguna sospecha, y de ser el caso, eso exponerlo, ¿no? Pero quizás podría ser esa una vía y no publicar todo el documento de manera completa, ¿no? Claro, ahora o sea, lo que a los actores políticos contrarios al acuerdo le critican también es el poder, no decir poder, pero el papel importante que ha cumplido el periodismo de investigación, ¿no? En este caso, digamos que hace mucho tiempo no había un destape tan grande y el trabajo del periodismo de investigación no estaba tan al favor de la patria, ¿no? O sea, porque, digamos, todo lo que han ido descubriendo ustedes también ha hecho que la ciudadanía valore el trabajo de la Fiscalía, algo que nunca se había visto, ¿no? Como esto de creo que es un buen momento para ser periodista de investigación, ¿no, Oscar? Sí, así es. Es un poco paradójico, pero en efecto, ¿no? O sea, cuando hay muchos actos de corrupción y esto obviamente afecta al Estado y a la sociedad, a los ciudadanos, es cuando más trabajo tenemos los periodistas de investigación. Entonces no es muy gratificante eso, pero digamos, pero sí es, ¿no? Da mucha tarea por hacer, ¿no? Claro, o sea, ahora, yo también soy periodista y de verdad respeto y me gusta muchísimo el trabajo que ustedes hacen, y de verdad admiro mucho el trabajo de los periodistas de investigación, sobre todo en casos como estos. Pero poniéndome un poco de abogado del diablo, mucha gente dice, entonces estamos empoderando al periodismo como si fuera un poder más del Estado. Cuando en realidad no ven pues que el trabajo del periodismo es como está más del lado de la ciudadanía, ¿no? Pero esto de tener un periodismo empoderado, ¿a quién le afecta más? Bueno, afecta más a quienes están actuando de manera indebida, ¿no? Obviamente, porque es un poder, pero es un poder independiente, ¿no? No depende del Estado. Y bueno, los mejores momentos del periodismo de investigación, volviendo un poco a tu pregunta anterior, por ejemplo, fue evidente durante la etapa de gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿no? Claro.
¿no? Ahí también hubo un gran trabajo del periodismo de investigación, revelando casos y exponiendo temas, ¿no? Y este es otro momento también, ¿no? Entonces, en estos casos son en los cuales se nota más la presencia o la necesidad del periodismo independiente, ¿no? Independiente sobre todo, ¿no? Porque puede haber periodismo de investigación sesgado o orientado hacia beneficios particulares, ¿no? Claro, pero en este caso estamos hablando de un periodismo que apuesta por la estabilidad, por la democracia y sobre todo por revelar casos de corrupción que antes hubieran sido imposibles, ¿no? Es la primera vez que vemos un caso de corrupción empresa-estado tan grande, ¿no? Y digo, o sea, tú que has trabajado tanto tiempo en periodismo de investigación, normalmente es ver cómo los políticos... o sea, la corrupción cómo la corrupción nace dentro de las cúpulas políticas o de los ámbitos políticos o del Estado, ¿no? En este caso, quien propicia la corrupción es una empresa privada y siempre me parece que es más difícil llegar al ámbito de las empresas privadas para investigar, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo? Sí, por ejemplo, en el caso del gasoducto del sur, o sea, ya hay 2 investigaciones abiertas en el Ministerio Público, pero originadas por publicaciones que hicimos en su momento en Perú 21, sobre una orientación hacia beneficiar a Odebrecht, ¿no? Pero era un tema específico sobre cómo había sido el proceso de adjudicación, ¿no? En el cual el ministro de entonces, Leodoro Mayorga, había sido consultor de Odebrecht, había cambiado a última hora al presidente del comité, ¿no?, responsable de la licitación, Edgar Ramírez Cadenías, que también había sido consultor de Odebrecht, y habían 2 postores que estaban llegando a la final de esa licitación, y a última hora se descalifica al rival de Odebrecht a través de una justificación legal, y la justificación legal estaba firmada por abogados que habían también hecho consultorías para Odebrecht. Entonces, todo esto originó una investigación, ¿no? Cuando lo publicamos, originó una investigación en la Fiscalía, ¿no? Entonces, y sin que se conociera los actos de corrupción posteriores, ¿no? En el 2015, cuando Odebrecht comenzó a reconocer los pagos, esto como que se había estancado, ¿no? Se había estancado hasta el 2015, pero el 2015 da un espaldarazo a continuar con las investigaciones. Algo así pasó con el caso Ecoteva, ¿no? Que en principio fue una operación inmobiliaria de Alejandro Toledo y cuya procedencia no se sabía. Ya con el caso Lavallato, Odebrecht, ya se sabe que eso era para lavar el dinero, ¿no? que le había pagado por sobornos al expresidente, ¿no? Entonces, es un momento importante porque nunca antes había visto las magnitudes de corrupción, sobre todo cuando una empresa reconoce, ¿no? Reconoce estos actos. Ok, Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Nosotros damos una pausa y regresamos con el siguiente bloque. El dato de PUC. El acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, homologado por el Poder Judicial, establece una reparación de 610 millones de soles por 4 obras en las que la empresa brasileña reconoció responsabilidad. Sin embargo, sumados los pagos de los intereses, la deuda con la SUNAT y los pagos acordados en otro acuerdo, la deuda asciende a 1.260 millones de soles. Esto fue el dato de PUC. Y bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos ahora con un invitado súper especial que se ha dado un tiempo dentro de su apretada agenda para conversar con nosotros. Estamos con el procurador en el caso Lavajato, el doctor Jorge Miguel Ramírez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus televidentes. Muchísimas gracias otra vez por venir, ¿no? Sabemos que su agenda está muy, muy ocupada. Y bueno,
como estamos hablando del tema en el que usted maneja ampliamente, usted es uno de los procuradores encargados del caso, estábamos hablando en el bloque anterior con Oscar Libón, que es periodista de investigación, si usted lo debe conocer, trabaja en Convoca. Y una de las cosas que conversábamos con Oscar, que es una de las cosas que se pregunta también mucha gente, es ¿el acuerdo de colaboración con Odebrecht debería o no debería ser público? ¿Por qué no es público? A ver, en principio, el Poder Judicial ya ha publicado la parte resolutiva de la sentencia. Uh-huh. En cuanto a la reparación civil, sí podría ser público, uh-huh. Es decir, cuál es el monto, que ya se sabe, y las condiciones de pago, que por otro lado ya lo hemos estado manifestando públicamente. Uh-huh. En cuanto a los asuntos penales, ya es competencia del Ministerio Público determinar cómo lo hace público, porque hay información de carácter penal uh-huh. que puede poner en alerta a los investigados y a uh-huh. sus defensas, y es cuestión de estrategias. Uh-huh. Entonces, esto está dentro del ámbito de la competencia del Ministerio Público. Tengo entendido que Rafael Vela, el coordinador del equipo especial, está de acuerdo con que se haga público, y bueno, y ha manifestado su opinión que sea el Poder Judicial el que lo haga. Bien, el Poder Judicial lo que ha hecho es publicar la parte resolutiva de la sentencia. Uh-huh. Ya será la Fiscalía quien, como titular de la acción penal y definir las estrategias de persecución penal, uh-huh. toma en consideración qué parte del acuerdo hace público. ¿Y qué parte no? Sobre todo para no, digamos, malograr la estrategia penal que se tenga en cada caso. Uh-huh. Hay una cosa que mucha gente cuestiona y que sería bueno que usted nos ayude a aclarar, ¿no? ¿Por qué solamente el acuerdo contempla 4 casos? En principio porque es un acuerdo voluntario de culpabilidad. Uh-huh. No olvidemos que el proceso tan complejo y complicado de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht viene de una etapa de entrampamiento. Uh-huh. Es donde luego interviene el fiscal coordinador Rafael Vela, uh-huh. con José Domingo Pérez, y destraban este proceso de colaboración eficaz. Uh-huh. De tal manera que no se le podía exigir a la empresa reconozca otros hechos que voluntariamente no lo hacían. Uh-huh. Entonces ellos han reconocido sobre delitos relacionados a 4 proyectos, uh-huh. que son tren eléctrico, la línea 1, IRSA Sur, uh-huh. tramo 2 y 3, el proyecto de evitamiento Cusco y el proyecto Costa Verde. Sí. Ahora, este es un acuerdo de colaboración eficaz, progresivo y abierto. Uh-huh. No quiere decir si más adelante, ya sea por información de la propia Odebrecht, Uh-huh. ¿no?, o por prueba independiente que consigue el Ministerio Público, que la empresa Odebrecht, a través de sus funcionarios, reconozcan haber cometido un delito contra el Estado peruano y se recalcule la reparación civil. También este acuerdo, por un lado, como te decía, viene de un entrampamiento. Uh-huh. Y lo que ha hecho la Fiscalía desde mi punto de vista es asegurar la información que la empresa ha estado dando uh-huh. hasta la fecha. Uh-huh. De tal manera que ya aseguró la información y las pruebas que ha otorgado la propia empresa para poder sustentar sus futuras acusaciones y eventualmente condena contra los investigados dentro del marco de un debido proceso. Es parte de estrategias y es la Fiscalía la que está dirigiendo la misma en el ámbito penal. La Procuraduría lo que persigue es el cobro de la reparación civil por los delitos cometidos. Uh-huh. Y en ese sentido, si se incluyen nuevos casos, o mejor dicho, si se incluyen nuevos delitos, se reconocen, también se amplía el tema de la reparación civil, ¿no? Sí. Ya pasó además. Uh-huh.
Por ejemplo, hay un proyecto, una colaboración eficaz anterior a esta con la empresa, donde por un proyecto relacionado a la carretera Chacas, el monto de reparación civil que ha pagado la empresa Ores es por 65 millones de soles, que se están sumando a los 610 millones de soles por los 4 proyectos que te he hecho mención, más los intereses legales que se van a pagar. Ahora, una cosa que también mucha gente ha criticado es que el monto de reparación civil es muy bajo. Yo entiendo que no es que a ustedes se les ocurrió sacar un número, ¿no? O sea, sí, los cálculos se hacen en base a normas establecidas. No sé si nos podría explicar un poquito cómo se han sacado estos cálculos para que nos quede claro. Sí. Los procuradores públicos nos manejamos dentro del marco legal, y en ese sentido hay una política pública trazada para estos tipos de delitos, establecida en la ley 3737 y su reglamento, donde establecen unas fórmulas de cálculo para medir la reparación civil. Estas fórmulas tienen criterios generales como el grado de participación de la empresa, o sea, el grado de participación de la empresa en el proyecto, la utilidad de la empresa, ¿no?, en el proyecto, y la capacidad económica en la empresa. Son criterios que están definidos por la fórmula, también como el grado de sanción que se le va a aplicar. Son fórmulas matemáticas que en este momento, digamos, hacer una clase sobre el tema, en primer lugar son los peritos los que han definido este tema de las fórmulas, pero más o menos esos son los grandes criterios, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema del acuerdo, se han conocido que Barata había omitido información, ¿no? Entonces estamos viendo que los nuevos casos que se han encontrado, que podrían adherirse al acuerdo, yo quiero saber si la empresa no reconoce responsabilidad en estos casos, ¿cuál sería el procedimiento? O sea, no se pueden adherir al acuerdo los casos que la empresa no se reconozca responsable. No nos adelantemos, pero hay que tener mucha prudencia. O sea, no estoy diciendo que somos imprudentes aquí, no. Vamos a ir, hay que ir paso a paso. En principio, quien ha liderado el tema penal no ha sido la Procuraduría, ha sido la Fiscalía. Si ha reconocido o no ha reconocido Barata un hecho delictivo, habrá que preguntarle al Ministerio Público. Nosotros entramos a tallar cuando el Ministerio Público nos convoca y nos dice sobre qué delitos ha reconocido responsabilidad penal un colaborador, y a partir de ahí medimos la reparación civil. Como hasta la fecha lo que sabemos es que ha reconocido sobre estos 4 proyectos. El Ministerio Público ha destrabado el proceso de colaboración, ha asegurado la información y las pruebas. Ahora, digamos, estamos en una primera etapa, entramos a una segunda etapa, y ahí hay que esperar, digamos, que el Ministerio Público pueda, en las diligencias que se van a realizar en Brasil, descodificar la información que está aportando la empresa, ¿no?, para la continuación de los casos en los cuales no ha reconocido responsabilidad de la empresa. Puede ser que la empresa sobre nuevos proyectos siga reconociendo responsabilidad penal a través de sus funcionarios. Eso no está descartado. Pero, o sea, el hecho de que la empresa no reconozca voluntariamente su participación en ciertos casos, ¿no nos podría hacer dudar de la buena fe de la empresa? Porque estos acuerdos de colaboración, disculpe, partimos de la buena fe de la empresa, ¿no? Sí. O sea, no digamos que confiamos, entregamos nuestra confianza al esperar buena fe de una empresa que ha cometido un delito. A ver, o más de uno.
estrategia legal la está siguiendo el Ministerio Público. Si es que el Ministerio Público evalúa y determina que hay una conducta maliciosa y dolosa de la empresa, puede solicitar la revocación del acuerdo. Pero es parte de la estrategia que los fiscales están siguiendo. Por eso yo quiero ser muy prudente. No estamos al final del partido, recién estamos en una primera etapa. Estamos empezando el inicio de una segunda etapa. ¿Ya qué se ha ganado? Se ha ganado asegurar la información y las pruebas que la empresa ha venido dando. ¿Y cómo se ha logrado asegurar la información? Con la aprobación judicial del acuerdo. De aquí para adelante ya el Ministerio Público tiene todas las prerrogativas legales, todas las facultades establecidas en la ley. Si en el caso la empresa actúe maliciosamente o de manera dolosa, poder pedir al juzgado de ejecución de sentencia la revocación del acuerdo. No nos adelantemos, hay que ver cómo actúa el Ministerio Público y los resultados que van a venir en los siguientes días, ¿no? Ahora, este esperar, digamos, la actuación del Ministerio Público, claro, es lo prudente, es lo recomendable. Nosotros vemos las cosas desde fuera, no sabemos muy bien el tejimaneje dentro de las instituciones públicas. Sin embargo, son muchas las fuerzas políticas que critican el accionar del Ministerio Público y también, de pasadita, de refilón, a la Procuraduría, ¿no? Digamos, esto de alguna forma, no sé si decir la palabra en trampa, pero ¿cómo afecta su trabajo esta oposición política? A ver, yo tengo claro que los delitos cometidos en el caso Odebrecht son delitos de gran corrupción, son delitos de poder. Es decir, cualquier persona o ciudadano no puede cometerlo. Son aquellos que han detentado altos cargos en el Estado, ya sea expresidentes, ministros, etcétera, así como empresarios con gran capacidad económica. En consecuencia, hay poderes de facto que no les interesa que las investigaciones avancen. Hay un status quo establecido. Entonces, es normal que estas situaciones se presenten en un Estado cuya institucionalidad se está fortaleciendo. Yo lo veo desde ese punto de vista. No voy a hacer comentarios de carácter político porque, por el contrario, abonaría a complejizar el caso, ¿no? Y no corresponde. Okay. ¿No? Sí. Ok, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque. Bueno, bienvenidos al último bloque de su programa Amigos con Derechos. Estamos con el procurador José Miguel Ramírez. Estamos hablando del caso Odebrecht y nos habíamos dejado la historia, la aventura estábamos hablando del acuerdo, estábamos hablando de las funciones de la Procuraduría, y estábamos hablando de la buena fe de Odebrecht, ¿no? O sea, cómo confiar en una empresa que nos ha jugado mal, pues, ¿no? Que le ha jugado sucio al Estado. ¿Qué cosa nos garantiza cómo podemos... ¿no nos queda otra que confiar en su buena fe? Bueno, acá se trata de asuntos penales, básicamente. No se trata, estás teniendo conversaciones con una empresa que a través de sus funcionarios ha delinquido. O sea, esa buena fe es relativa. Sin embargo, tiene que quedar en claro
que el Ministerio Público venía a un proceso de entrampamiento, como te repito, del proceso de declaración eficaz. Ya se ha cerrado sobre estos 4 proyectos que te he hecho mención, donde han reconocido que a través de sus funcionarios la empresa Odebrecht ha cometido delitos contra el Estado peruano. Pero esto es parte de una estrategia del Ministerio Público. El Ministerio Público no son niños que están negociando, tienen una estrategia definida. Hay que hay que ser muy prudentes en sacar cálculos a priori, cuando Rafael Vela ha mencionado que en este momento tienen 5 personas jurídicas de 5 empresas que han iniciado el proceso de colaboración eficaz. Las que se saben son Odebrecht, obviamente, y la empresa OAS. Que no son peruanas. Y existen otras 3 que no puedo yo decir quiénes son. Y además tiene 50 personas naturales que son colaboradores, dicho por el propio Rafael Vela. Entonces hay un cúmulo de información que no me quepa la menor duda que la Fiscalía está trabajando, ¿no? Sistematizando la información para poder compeler a la empresa Odebrecht a que dé toda la información sobre los otros proyectos. Esto es el acuerdo al que ha llegado la Fiscalía es positivo porque ha permitido en una primera etapa asegurar la información y las pruebas que van a servir de futura condena para aquellos delincuentes que han cometido delitos contra el agravio, en agravio del Estado peruano, que son delitos de gran corrupción como te he mencionado, dentro del marco de un debido proceso. Ahora, esta es la primera etapa. La segunda etapa, ya, digamos, hemos jugado el primer tiempo del partido. Vamos a empezar el segundo tiempo del partido y ahí yo creo que la Fiscalía tiene un papel protagónico y hay que ser prudentes y esperar cómo los resultados de las nuevas indagaciones que se van a realizar, ¿no? Porque finalmente que interesa es tener información de quiénes cometieron estos delitos, quiénes fueron las personas que nos robaron. Pero hay un tema también importante aquí, que es el tema de la reparación civil. El hecho de, cuando se firma el acuerdo, Odebrecht también propone un monto de reparación civil con el que el Estado peruano tiene que negociar, ¿no? O sea, entonces, digamos, si el Estado peruano tiene leyes, como usted me decía hace un momento, los cálculos para fijar los montos son técnicos, pero Odebrecht, para firmar el acuerdo, propone un monto. Entonces, ¿cuál es el margen de negociación que se tiene respetando las leyes y los cálculos que se hacen en el Perú versus la propuesta que hace Odebrecht? Que puede, digamos, así como lo propuso por los 4 primeros casos que entraron en el acuerdo, puede proponerlo en caso se sumen más. Sí, efectivamente, la fórmula es matemática y establecen los criterios que he mencionado en el anterior bloque. Pero la negociación no es matemática. Sí, pero yo no puedo aplicar un monto inferior a lo establecido en la fórmula. Ok. Bien, por un lado. Y segundo, si hay nuevos acuerdos, ¿no? Respecto a otros proyectos, se aumenta o se recalcula la reparación civil. Pero ¿cuánto influye la propuesta de Odebrecht en cuanto al monto de pago en los cálculos que realiza la Procuraduría? No, es que nosotros pedimos la información a las entidades públicas relacionadas al proyecto. Por ejemplo, si es interoceánica, la carretera interoceánica, pedimos información al Ministerio de Transportes. Por ejemplo, establece, en la fórmula se tiene que hacer un cómputo de cuánto fue lo que el Estado pagó en los diversos proyectos. Entonces, pedimos la información a la entidad pública correspondiente que estuvo relacionado al proyecto. Por ejemplo, en el caso de Vía Evitamiento Cusco, se ha pedido información al gobierno regional de Cusco. En el caso de
del Callao, del proyecto de la costa del Callao, al gobierno regional del Callao, y así con el Ayuntamiento Cusco, ¿no? Claro, pero o sea, mi duda va más en si las propuestas de Odebrecht influyen en algo. ¿A qué te refieres con O propuesta? sea, Odebrecht propuso pagar un monto de reparación civil. Sí, que era menor al, Claro. al señalado. ¿Estas propuestas influyen en algo en el cálculo que final de la Procuraduría en el establecimiento final del monto de reparación civil? No, Ok. no. A ver, Odebrecht pensaba pagar... Odebrecht quería pagar el doble del soborno. Ujú. Y este es el criterio que se ha estado manteniendo en otros procesos de colaboración eficaz Ujú. en la región, ¿no? En Panamá, por ejemplo, han estado pagando el doble del soborno y en otros países más, Ok. ¿no? Nosotros lo hemos aceptado Ujú. porque tenemos una ley y un reglamento que es que determina el cálculo para fijar el monto de reparación civil, Ujú. ¿no? Pero además lo que hemos tenido en cuenta es la creación de un fideicomiso, Ujú. cosa que a nivel regional en Sudamérica no se ha estado siguiendo, ¿no? En Panamá, por ejemplo, simplemente se establecía como regla, si es que la empresa Odebrecht no pagaba la cuota correspondiente al año, se le revocaba el acuerdo. Nosotros, además de esto, hemos establecido un fideicomiso, Ujú. ¿no? Que se va a alimentar de 3 fuentes. La primera es, se le va a retener el 5% de los pagos que tenga Odebrecht durante los primeros 5 años de contratos públicos o privados. Ujú. Es decir, si contrata con una mina, se le va a retener el 5% Ujú. de los pagos que recibe en la mina durante los primeros 5 años. A partir del 6º año se le va a retener el 7%. Otra fuente de ¿Hasta cuánto tiempo? 15 años. 15 años. Otra fuente que va a alimentar el fideicomiso es que al mismo va a ir el 100% de las utilidades que pueda recibir la empresa colaboradora. Ujú. Nosotros hemos firmado con constructora Norberto Odebrecht, Ujú. matriz, como la sucursal y OPIC. Entonces no va a tener dividendos hasta que no pague la reparación civil. En otras palabras, la empresa colaboradora no va a tener utilidades hasta no pagar el 100% de la reparación civil. Y otra fuente de alimentación de este fideicomiso está dado porque Odebrecht va a tener se le va a retener el 25% de la venta de activos que superen los $3 millones. Ujú. Ok. Y bueno, ya que estamos hablando de los pagos de reparación civil, me voy a tomar una licencia para hacerle una pregunta un poquito fuera del acuerdo. No estamos acostumbrados a escuchar noticias de que alguien pague una reparación civil, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo creo que esto es algo... Yo creo que el caso Odebrecht es una ventana de oportunidad para que para que se empiece a pagar la reparación civil. Ujú. Es parte de la evolución de nuestra sociedad, ¿no? Hoy día, cuando uno tiene un accidente de tránsito y tienes un seguro, uno prefiere que le paguen la cuota que te corresponde al seguro, o sea, la prima, Ujú. ¿no? Quien te afectó, quien te dañó, a ir a todo un proceso judicial, Ujú. ¿no? Este es un cambio, es parte de la evolución de nuestra sociedad. O sea, por ejemplo, se me ocurre ahorita el caso de tema- Fujimori. Fujimori no ha pagado reparación civil. Bien, no solamente es en el caso de los delitos de la década de los 90, sino los delitos de terrorismo también. Claro, también hay O sea, terroristas que en ya sí- están saliendo libres y que no han pagado su reparación civil tampoco. O sea, y Sí. no hay ninguna sanción para quien no paga reparación civil. Hay una cultura que debemos cambiar, ¿no? Por el no pago de la reparación civil, creo que esta es una ventana de oportunidad, Ujú. ¿no? Para que las reparaciones civiles sí empiecen a pagarse. Ujú.
Pero, o sea, digo, ¿en serio no hay ninguna sanción para quien no la paga? No hay ninguna. Si es que cumpliste la pena, ya es un tema civil. Y si no tienes bienes, ¿cómo la vas a pagar? O si los escondiste, ya se hace más difícil. ¿Cómo podría el Estado, así como ahora con Odebrecht se ha hecho se han establecido diversos mecanismos para asegurar el pago de la reparación civil, ¿hay alguna forma en la que en otro tipo de delitos se puedan establecer mecanismos para asegurar estos pagos? Podría hacerse si se fijara como regla de conducta el pago de la reparación civil. Y estamos lejos de fijarla como regla de conducta. Bueno, eso está en nuestra legislación, pero ya hay, digamos, sentencias que se contradicen porque se dice que el pago de la reparación civil no puede ser parte de una pena, ¿no? Entonces es todo un debate. Entonces, ¿por qué se fija? Porque hay que reparar el daño causado por el delito. Pero no se asegura que se pague. Para eso están los embargos, para eso están las medidas cautelares, para eso está, en el caso de Odebrecht, un fideicomiso que hemos establecido. Entonces hay otros mecanismos que se pueden utilizar para poder garantizar el pago de la reparación civil. Ok, muchas gracias, doctor Ramírez, gracias por estar con nosotros en este programa, gracias por aclararnos el panorama del caso Odebrecht y finalmente el caso de las reparaciones civiles en general. Gracias a ti, Catherine. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook, a través del podcast y bueno, soy Katy Subirán, nos estamos escuchando en el próximo programa. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.